Bien, vamos a resolver esta integral definida. La vamos a resolver por el método de integración por partes. Tenemos esta integral acá, que es el problema, y nos dan las siguientes condiciones: que la función evaluada en 0 es igual a 1, la función evaluada en 2 es igual a 3, y la derivada de la función evaluada en 2 es igual a 5. Como dijimos, vamos a resolver esto por el método de integración por partes, y para ello vamos a ocupar la fórmula de integración por partes, la cual dice lo siguiente: la integral de u de b va a ser igual u por b menos la integral de b por du. La mnemotecnia para esto es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Es la fórmula para el método de integración por partes. Entonces, aquí va a estar nuestra integral, el u de b. Vamos a señalar al u como x. Por lo tanto, si derivamos de u con respecto de x, ¿cierto? De u respecto de x va a ser la derivada de x, que es 1. Entonces, du de x es igual a 1. Vamos a anotar directamente du es igual a dx, ¿cierto? Se puede entender como que estamos derivando a ambos lados de la igualdad. Procedemos entonces con lo demás. Aquí tenemos el u y nos falta el db. Tenemos el u, por lo tanto el db va a constituir todo esto de acá. Entonces el db va a ser el f' de 2x con el diferencial de x. Y para calcular el b, ¿cierto? Que es el componente que nos falta, se integra esto que tenemos acá. Entonces de este lado nos va a quedar el b simplemente, ¿cierto? Porque la integral de db es simplemente b. Y acá tenemos que encontrar la integral de esta función. Es relativamente fácil de obtener porque es la siguiente: un medio por f' de 2x. ¿Cómo esto? Lo que pasa es que si nosotros derivamos esto, nos tiene que dar lo que está dentro del integrando. Vamos a resolverlo por acá abajito. Si nosotros derivamos b', vamos a anotar una notación un poquito informal, pero vamos a derivar acá. B' va a ser la derivada de esto. Aquí es la derivada de un medio por esto, entonces el un medio es una constante por la derivada de f' de 2x. Entonces f', ¿cierto? f2' de 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2. Eso es por regla de la cadena, lo vamos a anotar aquí abajito. Si nosotros tenemos la derivada de una composición de funciones, va a ser la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Entonces eso es lo que acabamos de hacer. Derivamos acá, ¿cierto? Y tenemos que derivar lo que está dentro, que la derivada de 2x es 2. Entonces, si se fijan, esto de acá es la derivada de esto de acá. Entonces nos tendría que dar lo que está en el integrando. Y efectivamente nos da, porque aquí se elimina el 2 con el 2, ¿cierto? Porque está dividiendo y acá multiplicando, y nos va a quedar simplemente esto de acá, que es f de 2' de 2x. Entonces f2' de 2x efectivamente es lo que teníamos en la integral. Así que voy a borrar, era solamente para verificar que ya tenemos todos los componentes que requiere la integración por partes. Tenemos el u, tenemos el du, tenemos el v y tenemos el dv. También vamos a eliminar acá la integral. Entonces tenemos esto. Vamos a escribir nuevamente nuestra integral. La vamos a anotar aquí abajito. Luego, u dv sería x por esto de acá, x por f2' de 2x, diferencial de x, que es la integral original. Así que esta integral que tenemos que resolver va a ser lo siguiente: u por v, es decir, x por esto de acá,
menos la integral de v por du, es decir, v con du. Este 1/2 lo voy a sacar de la integral, por propiedades de la integral se puede hacer eso, y tenemos f' de 2x. Con el diferencial de u, que en este caso es de x. Por lo tanto, nuestra integral original se resuelve de la siguiente manera. Esto de acá lo tenemos más o menos listo. Vamos a reordenar algunas cositas por acá. Y tenemos que resolver esta integral, que debería ser más sencilla que la integral original. Vamos a ir viendo en el camino. Voy a borrar. Bien, continuando, tenemos esto de este lado, que no lo voy a anotar por espacio. Por lo tanto, esto va a ser igual a x por 1/2, vamos a anotar x medio, por f' de 2x, f' de 2x, menos 1/2, y la integral de acá, que es muy similar a la anterior. La integral de lo que está acá es lo siguiente, es 1/2 de f de 2x. Lo mismo, podemos corroborarlo. Si nosotros derivamos esto de acá, nos tiene que dar esto de acá. Vamos a comprobarlo. Si nosotros derivamos, esto es 1/2 por la derivada de esto, que es f' de 2x, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Ocurre lo mismo que anteriormente. Este 2 dividiendo y esto multiplicando se transforman en un 1, podemos omitirlo, y nos queda f' de 2x, que es f' de 2x lo que realmente estaba acá en el integrando. Entonces vamos bien. Si quedó claro anteriormente, podríamos habernos saltado este paso, pero me parece oportuno explicarlo. Y aquí por primera vez podríamos anotar la constante de integración, ¿cierto? Sumando a esto, pero no lo voy a hacer, ya que voy a volver a la integral original, que era una integral definida, y en la integral definida no es necesario anotar la constante de integración, porque esas constantes posteriormente se van a eliminar. Pero por formalidad, cuando nosotros resolvemos una integral, ¿cierto?, deberíamos siempre poner la constante. Lo voy a omitir, pero ya expliqué las razones. Así que esto es, voy a borrar acá, esto es el resultado de la integral, y así que vamos a evaluar esto en los límites de integración, que va en 0 y 1. Recordar el teorema fundamental del cálculo, que es la primitiva evaluada en 1 menos la primitiva evaluada en 0. En este caso, porque los límites de integración son 1 y 0. Así que tenemos lo siguiente. Evaluado en 1, todo lo que es x, en este caso, va a valer 1. Entonces, 1/2 por f' de 2x, es decir, 2 por 1 va a ser f de 2, menos 1/4. Ese cuarto lo tenemos que dejar ahí en la multiplicación de estas fracciones, por f de 2, ¿cierto? 2 por 1. Menos, voy a abrir paréntesis acá. Ahora vamos a evaluar en 0. Tendríamos 0 medios por f' de 2 por 0 va a ser f de 0, ¿cierto? Menos, vamos a continuar por acá, tendríamos 1/4 y f de 2 por 0 va a ser f de 0. Entonces ahí tendríamos, está un poquito desordenado, pero ya vamos a ir dándole forma a esto. Voy a eliminarlo de acá arriba. Tenemos 1/2 de acá por f' de 2, que es 5, menos 1/4, f de 2, que es 3, menos, aquí esto va a ser 0 por algo, por lo tanto va a ser 0, lo vamos a omitir, y este menos, con este menos de acá, se va a transformar en menos por menos, va a ser más, entonces va a ser más 1/4 por f de 0, y f de 0 es 1.
un cuarto por 1. Entonces sigamos por aquí abajito. Tenemos finalmente un medio por 5 es 5 medios, menos un cuarto por 3 es 3 cuartos, más un cuarto por 1 que es un cuarto. Finalmente, tenemos acá 5 medios, menos 3 cuartos más un cuarto va a ser menos 2 cuartos, ¿cierto? Entonces tenemos acá 5 medios menos 2 cuartos es lo mismo que 5 medios menos 1 medio, ¿cierto? 2 cuartos es lo mismo que 1 medio. Y esto finalmente es igual a 5 medios menos 1 medio son 4 medios, que es igual a 2. Por lo tanto, vamos a anotar la respuesta por acá arriba. Tenemos que la integral de 0 a 1 de x por f' de 2x de x va a ser igual a 2. Ese sería el resultado.